usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. Bendiciones tengan todos ustedes. Bendito sea Dios por este día que ha hecho el Señor. En Él me gozaré, dice la palabra, y a Él lo alabaré porque así lo dispuso mi Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad desde este púlpito, ¿verdad? El púlpito que nos presta para llevar su palabra, para bendecir y para bendición de nosotros. Este es su ministerio profético, Las Trompetas de Plata. Mi nombre es Jesús González. Y bueno, hoy tenemos un día especial, un día donde la palabra es expuesta. Para mí son todos los días especiales del Señor. Hoy vamos a estar tratando un tema que Dios ha puesto como siempre en nuestro corazón. Y motivado a este tema, tengo una invitada hoy especial que por primera vez, bueno, junto a mí va a ministrar la palabra. Y para mí es de bendición. Está mi amada esposa Madeleide. Saludos, Made. Dios le bendiga, amados hermanos. Mi nombre es Madeleide. Esta mañana quiero saludarles y glorificar y exaltar el nombre del Altísimo Jesucristo. Estoy muy emocionada por ser mi primera vez aquí junto con mi esposo, predicando la palabra del Señor. Esperemos no sea la última vez. Y bueno, aquí empezamos a glorificar el nombre del Señor en esta mañana. Gracias por recibirme aquí una vez más y bueno, esperamos en Dios tener un programa ameno. Bueno, la palabra del Señor dice en el libro de Génesis, vamos a usar el libro de Génesis, capítulo 1, el verso 27 y 28, ¿verdad? Hemos puesto como título a esta administración, Dios, un Dios de familia. Dios, un Dios de familia. Y vamos a usar de referencia el capítulo 1, versos 27 y 28. Dice así para honrar la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y suyuzgadla, y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Bendito sea Dios. Escogimos esto, Dios nos puso esto en el corazón porque uno de los mayores ataques en este tiempo es contra la familia. Y a veces nos preguntamos por qué contra la familia. Tenemos que entender de que desde el principio hasta el Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha creado un núcleo familiar. Dios creó ese núcleo familiar y lo podemos ver desde aquí, desde este verso de Génesis, desde el comienzo, el principio del establecimiento del mundo. Ha establecido que el núcleo familiar se sostenga y se mantenga por la palabra unido. Esa es la palabra clave que vamos a tratar en este día, en esta mañana, la unidad, ¿verdad? Escogiendo esto, Dios es un Dios de familia, porque las familias unidas, las familias en Cristo, unidas por la palabra, unidas por el amor que Dios pone, porque Dios pone en los corazones de los hombres poder soportar, poder alimentar, poder sostenernos el uno al otro. Si estuviéramos solos, a veces a las personas solas se les hace más difícil. Pero qué bueno que el Señor nos da la oportunidad y Él desde el Génesis pudo entender de que el hombre no podía estar solo. Por eso le dice a Adán, no es bueno que el hombre esté solo, por eso le haré una compañía, una ayuda idónea, y le hace este regalo desde el Génesis al hombre. Así que tenemos un regalo como don. Cuando hablamos de regalo es un don, ¿verdad? A veces no entendemos los dones, es un regalo del Señor por gracia, por misericordia de Dios. Y en este verso 27 de este capítulo 1, la palabra que más repite el Señor, repite 3 veces la palabra creó. Y me llamaba la atención cuando estudiábamos este verso, porque esta palabra creó, la dice 3 veces. La dice de esta manera. Y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, la segunda vez. Imagen de Dios, hombre y mujer los creó. O sea, esta palabra la usa 3 veces aquí en este verso para describir el acto divino, ¿verdad? Del verso
del verso del capítulo o del verso 6 cuando Él crea al hombre, para describir el acto divino central del sexto día, la creación que Él iba a venir a cambiar y que iba a poner sobre todo lo creado, ¿verdad? Cuando iba a crear al hombre. Sabemos y entendemos por la palabra que no simplemente fue que lo dijo, sino que Él tomó un tiempo, bajó y estuvo allí con sus propias manos formando al hombre. Esto es lo que dice el verso 27, y en esta creó, siempre que yo veo 3 veces una palabra o en la palabra nos muestra 3 veces algo, yo siempre lo asocio con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estoy seguro que aquí los 3 estaban formando al hombre Adán, ¿verdad? Por el cual nosotros hemos venido. Y del mismo modo llevan la imagen de Dios, juntos participan en la siguiente bendición. ¿Cuál es la bendición? Mira lo que dice el verso 28, dice, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense. Hay una bendición cuando hay una unidad. Hay una bendición cuando hacemos el pacto delante del Señor, y cuando hacemos este pacto es porque estamos ya decididos a unirnos en matrimonio. Hay una unidad, un contrato, ¿verdad? A veces nos unimos con tantas cosas en este mundo, con tantas cosas materiales. Prácticamente así como nos unimos con la empresa en la cual trabajamos, nos unimos con tantos pactos, nos unimos con tantos pensamientos, Dios estableció, le digo, por la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está establecido la unidad del Señor, la unidad del hombre y la mujer como pacto delante del Señor. Y cuando yo pacté delante de Dios, fue para toda la vida, no fue para un momento, ni fue para un tiempo nada más, sino simplemente por fe creyendo al Señor de que sí podemos llegar juntos hasta el propósito que Dios tiene. ¿Qué tú puedes decir o completar, verdad? Porque hay más versos en la palabra, en el libro de Génesis, Amén, que muestran esta unidad del Señor y qué es lo que Él quiere, que estemos unidos, porque en la unidad es donde está la fuerza, decimos muchas veces secularmente, pero en realidad la fuerza y el Espíritu de Dios se mantiene porque hay cosas que el enemigo no entiende y no puede hacer cuando 2 personas se unen y se ponen de acuerdo. Mami, claro, podemos leer el capítulo que sigue. Sí, pero primeramente yo quiero definir qué es unidad. La unidad son cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. Esa es la definición primeramente de unidad, de lo que traemos esta mañana para explicarle de que lo que significa la unidad en familia. Son cosas de no poder dividirse, ni fragmentarse, ni alterarse o destruirse. Primeramente tenemos que tener claro qué es unidad. Ahora bien, en el capítulo de Génesis, 2:22 tenemos: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo Dios a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Con esto aquí tenemos explicado que Dios habla sobre la unidad, sobre que nosotros salimos de la costilla de Adán y tenemos un Dios de pacto, un Dios que promete, que nos promete, que nos honra, que Él es un Dios excelso, sublime, Él es todopoderoso. Nosotros debemos siempre tener en cuenta que Dios habla, como en el Antiguo Testamento, habla también en el Nuevo. Así lo podemos ver también en Marcos. En Marcos, en el capítulo de 10:8, tenemos también algo correlacionado con eso. Tenemos, y los 2 serán una sola carne, así que no son ya 2, ya no son más 2, sino 1. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y así como habla el Señor en el Antiguo Testamento, también tenemos en el Nuevo Testamento con Marcos, explicándonos que nosotros tenemos esa unidad con nuestro esposo. Debemos estar unidos en oración, en ayuno, estar siempre pendiente de las cosas de nuestro esposo, qué es lo que necesita, igual de la parte de ellos hacia con nosotras.
Y eso es lo que quiere el Señor, unidad. Cuando nosotros nos unimos en un solo cuerpo, un solo espíritu, con nuestro esposo, en oración, en todas aquellas cosas, bajo el mandato divino del Señor, y que el Señor sea el centro de nuestro matrimonio, las cosas van a ir fluyendo, solas. Nosotros debemos siempre estar pendientes de que sin el Señor en el centro nosotros no podemos hacer nada, hermano. Nosotros debemos tener siempre esa ayuda idónea que nosotros somos para nuestros esposos y ellos hacia con nosotros, ¿verdad, mi amor? Así es, así como dice Marcos 10:8, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo, por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Lo que tenemos que entender primeramente que la unidad destruye todo plan satánico. Tenemos que entender esto, mi hermano, porque usted sabe que es difícil que dos se pongan de acuerdo. Qué difícil es que 2 personas o 3 personas estén de acuerdo, y eso es lo que el enemigo no puede hacer, porque él lo primero que hizo fue levantarse de su sitio donde Dios lo había puesto y buscar unirse con otro, ¿verdad? Pero él lo hizo solo, él lo hizo para destruir y primero tuvo en su corazón, en su mente esto, ¿verdad? Él es espíritu, y eso dice la Biblia que se le subió al corazón del enemigo. Él fue un escogido, fue preparado para un trabajo de adoración, ¿verdad? Donde Dios lo había puesto, Lucifer, y después fue cambiado el nombre, ¿verdad? Porque podemos entender de que él no fue hecho Satanás de una vez, sino que fue un ángel de luz, dice, se llamaba Lucifer, y por el motivo de lo que tenía en su corazón, la maldad o la ostentación por el sitio donde estaba, cayó en tentación y pecó pues también, y fue destruido y fue adquirido este nombre de Satanás por lo que él hizo, que ya todos sabemos. Entonces, como él no sabe qué es unidad, como él no sabe qué es trabajar unido y más, unido bajo la dirección del Señor, bajo el Espíritu del Señor, él no conoce este poder. Y eso es lo que nosotros queremos demostrar hoy, que Dios es un Dios de familia, porque Dios ha establecido, ha instituido, la primera institución que Dios ha puesto en la palabra es la familia. El primer ministerio que un hombre puede tener y puede gozar en la presencia de Dios, puede gozar del favor del Señor, de la gracia y del don del Señor, es la familia. Ese es el primer ministerio que Él me coloca a mí. El primer ministerio es mi familia, mi esposa, mis hijos, ¿verdad? La familia que Él me ha dado es mi primer ministerio, es mi primera iglesia a pastorear. Si alguien tiene un llamado, si alguien tiene en su corazón servirle al Señor, ¿verdad? Él primero lo que va a colocar, si es casado, ¿verdad? Porque hay muchos solteros todavía en la viña del Señor. Y Dios va a ir madurando esto. Tenemos que hablar esto porque Dios es un Dios de familia. Dios crea el núcleo familiar que la sociedad ha querido destruir, que el enemigo ha querido destruir, y que la sociedad sin Cristo se ha entenebrecido, dice Romanos, que tiene su mente entenebrecida y ha sido entregada a Satanás con la mente entenebrecida. ¿Por qué? Porque estamos como en el tiempo de Noé. Ya estamos en esos tiempos, ¿verdad? ¿Y cómo dice que iba a ser la venida del Señor? Como en el tiempo de Noé. En otros programas hemos explicado esto de la venida del Señor como en el tiempo de Noé, justamente por el pecado que se conoce. Y ese pecado, por lo general, el enemigo siempre ha atacado la familia, el núcleo familiar, porque él sabe que cuando 2 se ponen de acuerdo en el Espíritu del Señor, va a ser indestructible, va a ser poderoso, va a ser algo que Dios va a crear y va a usar a 2 personas que estén de acuerdo con Él, unidos con Él, como un lazo de 3 cordones que no es fácil de romper. Y Satanás sabe eso, conoce eso, y él odia cuando una pareja se levanta a orar, o cuando una pareja se levanta a buscar la presencia de Dios, o cuando una pareja se une y se ponen de acuerdo para buscar al Señor y para servirle a Dios. Entonces, en este caminar no es nada fácil, porque sabemos que desde el principio ha tenido ataques. Sabemos cómo cayó Adán, sabemos cómo cayó Eva desde el Edén, y reconocemos ese pecado, que de allí venimos. Pero ahora sabemos que, como hablaba mi esposa en el Antiguo Testamento, hablando de Génesis, y en el libro de Marcos, hablando en el Nuevo Testamento, tiempo de la gracia, tiempo de favor del Señor, tiempo de la justicia y la justificación del Señor por nuestros pecados. Cuando nos arrepentimos de corazón, recibimos el favor de Dios. Entonces, en este tiempo, la gracia del Señor está sobre los matrimonios, está sobre aquellos que pactaron delante de Dios, aún usted lo haya hecho por lo civil.
porque hasta ahora la iglesia, la Biblia no me muestra que haya habido un matrimonio por la iglesia, pero podemos entender de que Dios estableció las leyes, y si estableció las leyes era para dividir un pecado de algo que se iba a hacer dentro de lo que se había establecido por la palabra. Es un principio divino, la unidad, es un principio divino el núcleo familiar, es un principio divino donde Dios bendice, Dios restituye, Dios restaura lo que Él ha hecho. Y si el enemigo ha podido tomar ventaja en sus vidas, ¿verdad? Destruyendo su familia, destruyendo sus hijos, su esposo, su familia, su esposa, ¿verdad? Hoy es el día que ha hecho el Señor para restituirlo. Hoy es el día que ha hecho el Señor para restaurarle, para devolverle el diseño original que Él ha restaurado de la cruz del Calvario, que Él restauró cuando resucitó y cuando Él dijo, consumado es, ya he cumplido todo, para que todos aquellos que vivan bajo mi nombre, bajo mi obediencia, por la palabra y en mí, van a ser restituidos, van a ser salvos, van a ser unidos a mí como uno solo. Juan lo dice, el capítulo de Juan lo dice, y ya lo vamos a estar leyendo más adelante. Pero este capítulo 10 y el verso 8 de Marcos es bien importante que lo entendamos, porque dice, si los dos llegaran a ser un solo cuerpo, por tanto lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y es lo que el enemigo le hace creer al hombre, de que el hombre puede venir porque tiene un título, o porque soy abogado, o porque soy médico, puede separar lo que Dios ha unido. Es una mentira del enemigo. Entonces, ¿cómo se explica el divorcio? Dirá usted, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo se explica aquello? Es otro tema, el divorcio, que vamos a tener que tocar desde este púlpito más profundamente en otro programa. Pero estamos hablando en base a la familia, al núcleo familiar, porque la sociedad cree que puede venir y casarse y divorciarse y destruir ese núcleo familiar que ha venido formándose con un principio. Yo creo que cuando dos personas se van a casar o se van a unir en matrimonio, van a hacer un pacto delante de la ley, están también haciéndolo delante de Dios, porque Dios estableció la ley. Y el principal testigo de parte del cielo es el Espíritu de Dios. Entonces está Dios incluido allí cuando están diciendo se unen en matrimonio dos personas. Y lo principal es que la unidad, está la unidad que Dios ha establecido, uniéndose dos personas de acuerdo al principio bíblico. ¿Qué ha sucedido con esto? ¿Verdad? Que la sociedad ha querido unir a dos del mismo sexo, sea hombre con hombre o mujer con mujer. Entonces ahí ya estamos rompiendo los parámetros establecidos por la palabra y entran en maldición. Lamentablemente es así, tengo que decir la verdad, porque es mejor que una verdad dura lo salve que a que una mentira cubierta lo lleve derechito al infierno. El libro de Romanos, en los primeros capítulos, cuando usted tenga tiempo, vaya allí y vea cómo Dios ha establecido las mentes reprobadas, cómo estas personas entran en maldición cuando quieren romper este diseño que Dios ha establecido, el núcleo familiar, la unión de un hombre y de una mujer, desde el principio hasta el final. E incluso lo pone como ejemplo cuando Él se une a la iglesia y le habla como a su novia, le habla como a su esposa que está esperando, le habla como ese matrimonio que vamos a tener en el cielo, la unidad en Cristo Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo muestra toda la palabra. En el libro de Mateo, ¿verdad? En el capítulo 18, habla algo también, mi amor. Sí, claro que sí. Aquí tenemos el capítulo 18, versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pudieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es decir, que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en unidad con nuestro esposo o con nuestros hermanos en Cristo cuando nosotros necesitamos llevar a cabo algún proyecto, alguna necesidad que tengamos, sea espiritual, económica. Nosotros debemos tener esa unidad en el Espíritu. Y la unidad en el Espíritu también la tenemos en Efesios 4:1, cuando habla que nosotros debemos estar siempre unidos en el Espíritu, en un solo cuerpo. Nosotros debemos estar, y la unidad, estudiándola ayer con mi esposo, me di cuenta que es un don divino del Señor. Amén. Amén. Es un don del Señor que nos da. Como los dones espirituales que tenemos que tener, mansedumbre, dominio propio. Nosotros debemos tener en cuenta que esto es algo divino del Señor que se da. Y cuando nosotros nos unimos en oración, nosotros podemos lograr grandes cosas. Y el Señor siempre está en el medio, podemos lograr aún más.
ahí estudiando la palabra ayer nos dimos cuenta de muchas cosas que el Señor quiere con el matrimonio, con la unidad que tengamos con nuestro esposo. Solamente estábamos pensando ayer de que la unidad en una pareja debemos estar unidos en el espíritu. Y algunas mujeres, algunas parejas pensarán, bueno, pero ¿cómo yo me uno a mi esposo y mi esposo y yo no estamos de acuerdo en X situación y no nos podemos llevar bien a pesar de que vamos a la iglesia, de que adoramos a Dios, de que vivimos en un mismo techo, de que estamos en una misma cama, que comemos la misma comida, pero no estamos unidos? Y eso tiene que ver mucho con la presencia del Señor. Si nosotros colocamos al Señor en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestro corazón, y dejamos a Él que nosotros nos abandonemos en los brazos del Señor y nos doblegamos y tenemos un espíritu de mansedumbre, el Señor va a empezar a obrar ahí y va a empezar a cambiar cosas y va a cambiar las mentes, los corazones, para que nosotros tengamos una libertad y una unidad con nuestro esposo. Porque podemos estar unidos, pero quizás nada más de vista, pero de sentimiento y de espíritu no podemos estarlo. Yo te motivo esta mañana, mujer, a que te unas a tu esposo en espíritu y en verdad, como debemos amar a nuestro esposo Jesucristo primeramente, para que podamos estar unidos, porque con la unión se hace la fuerza. ¿Verdad, amor? Amén. Si dos se pusieran de acuerdo, dice Mateo 18:19. Creo que hay algo que el Señor nos muestra y nos revela aquí. A veces estamos pasando tanto trabajo tratando de lograr cosas físicas, materiales, pero aún más espirituales. A veces necesitamos una sanidad que el médico ya no puede hacer. A veces necesitamos que Dios vuelva a reconstruir nuestro hogar, que creemos que porque hay una falla de parte de los dos, ¿verdad? Ya se acabó todo, que porque si el hijo se fue o la hija cayó en prostitución o droga o alcohol o cualquiera de los pecados que comúnmente se están haciendo en la sociedad y que ya lo estamos viendo comúnmente. Por eso dijo esta palabra, que antes no se veía de esa forma, sino que la sociedad tenía cierto escepticismo, pero ahora lo vemos comúnmente, un niño drogándose, un niño alcohólico, una joven que se fue de la casa y que no respeta a sus padres y mucho menos a Dios. Es una generación perversa. Sabemos que estamos viviendo el tiempo de una generación que crece junto a la de Dios, pero hay una generación perversa que no tiene temor de Dios, que no tiene fundamentos de Dios, porque muchos de los padres crecieron así y no le han inculcado el camino de la verdad, el camino que fortalece un fundamento que le pueda dar un piso y que ellos puedan crecer fundamentados en la roca que es Jesucristo, en la roca de salvación y con una mejor esperanza. Entonces este capítulo 18, 19, si dos se pusieran de acuerdo, es una clave. Si usted no se ha puesto de acuerdo en su familia con alguien, póngase de acuerdo con Dios. Únase a su esposo principalmente, únase a su esposo espiritual, Cristo. Muchas veces endiosamos más a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos y le quitamos el lugar a Dios. Entonces no nos podemos poner de acuerdo porque Dios está en un lugar relegado, está por allá metido en la cocina o lo tiene nada más en un cuartico, no lo saca a la sala, sino que somos cristianos nada más de templo. A veces somos cristianos nada más de templo y no somos cristianos en la casa, en el trabajo, en ningún lado. Cuando tenemos a Cristo tenemos que llevar a Cristo a todos lados y honrarlo en todo lugar, como dice la palabra. Si dos se pusieran de acuerdo, esa es la clave. Póngase de acuerdo con el Señor, órele y clámele al Señor. Si usted está peleando solo esta batalla por su esposo o por su esposa, en este caso, ¿verdad? Indiferentemente quién esté allí, Dios quiere ver a alguien parado en el medio. Dios quiere ver a alguien clamando, humillándose delante de Él y en unidad con Él. Porque ya vamos a leer Juan, donde dice algo de la unidad en el Padre, y esa es la clave, ese es el don. Por eso decimos que la unidad es un don, porque Dios lo dejó establecido en Juan. ¿En qué capítulo? Lo dice el capítulo creo que 7 de Juan, el capítulo 17, 20, habla de la unidad que Dios le estaba hablando al Padre, pero nos inmiscuye a nosotros como iglesia. Y es un don, es un don. Entonces, si dos se pusieran de acuerdo, es lo poderoso. ¿Por qué? Porque la unidad destruye todo plan satánico.
cuando usted se pone de acuerdo con su esposa, cuando usted se pone de acuerdo con su hijo y dice, vamos a clamarle al Señor, vamos a buscar la presencia del Señor, vamos a hacer que esta casa se encienda, que sea un fuego que el Señor ya quiere ver ardiendo en su casa, en su corazón, en su vida, para destruir todo yugo del enemigo, para destruir todo yugo satánico. Cuando usted se pone de acuerdo con ese pensamiento, con alguien más en su casa, de su familia, de su sangre, ¿verdad? O con un hermano de la iglesia, una hermana de la iglesia, Señor, ayúdanos a clamar, enséñanos a unirnos en verdad para clamar por este propósito. Muchas cosas van a pasar, porque dice que lo que se pide en la tierra va a ser escuchado en el cielo, y Dios lo hará de acuerdo a la voluntad de Él. Así que, mi hermano, hay una clave. Si dos se pusieran de acuerdo, nada más necesita otra persona. Si no la tiene allí porque usted dice, mi esposo, yo soy solo con mi esposo, él me dejó, me abandonó, me dejó por otra mujer, olvídese de la otra mujer. Dios hace las uniones perfectas, y cuando Dios las hace, Dios es capaz de restaurarlo, como nos restauró a nosotros después de Adán. Tuvo que venir Él para mostrar la restauración que iba a hacer al hombre. Él no nos dejó destruido con la destrucción del primer mundo, o con la destrucción del mundo en el tiempo de Noé, donde se salvaron 8. Él quiso restaurar y mandó a su Hijo único, porque era el perfecto, el Cordero amado, perfecto, que podía cumplir todo, siendo 100% Dios, 100% hombre. ¿Qué le quiero decir con esto, mi hermano? Que cuando usted se une en el Espíritu al Señor primeramente, cuando usted se humilla y busca para pedirle algo al Señor, busque, está su esposo en la calle, está su esposa que lo abandonó, pídale al Señor, órele en unidad con el Espíritu Santo y póngase de acuerdo con Él, humíllese delante de Él y empiece a clamar. Llevo años haciéndolo, mi hermano. El tiempo del Señor es el tiempo perfecto. Tal vez a veces nosotros creemos, llevo 10 años, 5 años, 3 años clamando, pero en este clamor que nosotros levantamos, va sucediendo algo en nuestra alma, va sucediendo algo en nuestro espíritu, y es que vamos madurando, vamos alcanzando como la aurora el día perfecto. El sol no sale de un solo golpe, el sol va saliendo y el día comienza desde la noche, comienza en oscuridad hasta que llega la claridad del día con el levantamiento de la aurora. Así somos nosotros en este caminar del Señor. Amén. Entonces, este capítulo 18, bien importante, si dos se pusieran de acuerdo. Me acuerdo cuando vimos la película de Fireproof, ¿recuerda? Amén. Prueba de fuego. Hay algo que en la película dijo el varón, hablándole de su compañero, era bombero. Si no la ha visto, búsquela y véala. Es una película que le va a edificar y le va a llenar. Esta película de Fireproof o Prueba de Fuego, él decía, si es mi compañero, no es bueno que tú dejes tu compañero atrás, ni que lo hagas solo. O sea, él hablando del compañero que era bombero, ¿verdad? Su profesión de este varón que sale allí en la película es que era bombero. Y dijo, nunca uno debe dejar a su compañero atrás. Nunca debe uno divorciarse de su compañero. Nunca uno debe separarse de su compañero. Cuidado si usted está pensando en divorciarse. Cuidado si usted está pensando en hacer algo sin antes recibir un consejo de la palabra, sin antes recibir un consejo del manual de la vida, sin antes buscar una ayuda que le hable de lo que dice la palabra en cuanto al divorcio. Porque tal vez sí lo pueda hacer. La Biblia muestra que sí, en muchos casos son permisibles, pero tienen que entender que también Dios exige algo cuando Él lo permite, ¿verdad? O que te quedes solo, o que hay cosas que vamos a hablar en otros programas, y no lo quiero tocar ahorita porque estamos hablando de la unidad, no del divorcio. Estamos hablando a muchos que están pensando divorciarse y que pedimos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que obren esta mañana. Si hay algún corazón que está herido, pensando faltar el respeto a su esposo, pensando faltar el respeto a su esposa, este es el día que ha hecho el Señor para que usted venga a cuenta y se ponga a cuenta con el Señor en ese lugar donde usted me está viendo. Recuerde que los ojos de Jehová están recorriendo la tierra, y aunque usted tal vez no tenga a Cristo en su corazón todavía, o si lo tiene mucho más, o si está apartado mucho más, Dios tiene cuidado de usted y Dios le está viendo. Dios tiene un día para que usted se reconcilie con Él, para que usted venga a los pies de Cristo y Él pueda restaurar su familia, Él pueda restaurar su familia, sus hijos, su esposa, su esposo. Él puede hacer que de nuevo florezca ese diseño original que Él creó. En este verso de Génesis que tocábamos, el capítulo 2, hay algo que quería hacer acotación, que dice que fue hecho Adán, y dentro de Adán estaba la mujer, porque estaba la osamenta, ¿verdad? Y la osamenta no tenía, cuando hablamos de la osamenta, cuando vemos los huesos, ¿verdad? No tienen sexo. A veces no podemos saber si es hombre o es mujer, ¿verdad? Hasta que no se estudia médicamente bien, científicamente bien. Pero la osamenta en realidad no tiene sexo. ¿Por qué? Porque en realidad Dios lo que quiso fue cubrir
a la mujer, representándola como que estaban unidos en un solo cuerpo, que estaban unidos en una sola osamenta. Por eso es que dice, es hueso de mis huesos, es carne de mi carne, cuando la sacó, ¿verdad? Y son uno solo delante de Dios. Cuando yo me presento delante de Dios, va presente mi esposa. Me he unido y he pactado con ella, y cuando yo estoy delante de Dios orando o clamando o pidiendo algo, aunque ella físicamente no está allí, viene conmigo. Así que si usted está faltándole a su esposa hoy creyendo que la puede engañar sin que no pase nada, déjeme decirle que está pisoteando su mismo apellido, está pisoteando su misma carne y está pisoteando sus mismos huesos. Si cree que está burlando a su esposa o a su esposo, usted en este caso mujer, primeramente déjeme decirle que se está burlando y se está pisoteando usted misma. No está honrándose usted misma, está deshonrándose usted misma o usted mismo en este caso. Y queremos decir esto porque cuando se unen en pacto, Dios es un Dios de pacto y Dios no es el que rompe el pacto. Podemos decir que a Moisés se le dio carta de divorcio, pero dice la Biblia bien clarito que fue por la dureza del corazón. Y cuando a Jesucristo le preguntaron en el Nuevo Testamento, Él dio claramente por qué puede divorciarse una persona, y no lo avalamos porque Dios dice que lo que Él unió no lo separa el hombre, así que tampoco Dios lo va a separar. Tenga en cuenta esto, si ha venido y está en Cristo ahora nuevamente, hay una sola opción en Cristo. Y la mejor esperanza es la que da el Señor. Así que busque del Señor. Si en este tiempo el enemigo la está atacando, como dije antes, hay un plan satánico en contra de la unidad, en contra de la pareja, y lo podemos ver cómo él se quiere meter en las escuelas con nuestros hijos, cómo quiere hacer ver que es normal una unión entre dos mujeres, que es normal una unión entre dos hombres, que es normal que las dos personas entren al baño al mismo tiempo, porque lo estamos viendo con leyes establecidas por el mismo gobierno, por la misma justicia del hombre. Pero vemos como Romanos dice, ya se han pervertido sus mentes, ya se han aprobado, están siendo reprobados por la palabra, porque quieren cambiar y saltar este patrón, esto que Dios ha establecido en la palabra. ¿Y qué estamos haciendo cuando hacemos esto? Estamos entrando en maldición, y cuando uno entra en maldición, entra en destrucción. El hombre va en decadencia y va en destrucción cuando no tiene a Cristo. Si usted hoy no tiene a Cristo, es el tiempo de buscar al Señor, es el tiempo de acercarse y arrepentirse de corazón y decir, Señor, heme aquí, estoy aquí, necesito de ti, soy débil, soy frágil, no he podido hacer las cosas como tú mandas en tu palabra. Dame la fuerza, dame ese don de unidad contigo primeramente para poder empezar a caminar dentro de tu voluntad. Déjeme decirle, mi hermano, que estamos en el último tiempo. Es el tiempo, se acerca el tiempo de la venida del Señor. Es un tiempo para que el mundo deje de ver las cosas como las está viendo. Es un tiempo para que la gente que no se ha acercado a la palabra llegue al conocimiento del Señor por medio de esta palabra. Mi amor, hay algo que el Señor nos está mandando a hacer, ¿verdad? Y es a saber que sin la unión tuya y mía no podemos lograr cosas en nuestra casa. Amén. El libro de Efesios habla de eso, ¿verdad? Habla de algo más el libro de Efesios, el capítulo. Y así mismo también quería acotar algo. Nosotros necesitamos la unidad. Nosotros estuvimos desunidos bastante tiempo. Amén. Y gracias al Señor, por la misericordia del Señor, estamos aquí de nuevo unidos. Amén. Y ya cuando nos unimos en santa paz con el Señor y doblegamos nuestro carácter y nos doblegamos al Señor completamente, podemos ver que el Señor empezó a obrar en nuestras vidas. Amén. Pero necesitamos unirnos nuevamente. Nosotros somos un matrimonio reconstruido por Dios totalmente. Amén. Le doy la honra y la gloria al Señor. Pasaron años, pasaron dificultades, pero gracias a mi Dios bendito, estamos unidos y Dios nos regaló otro hijo y pudimos establecer nuestro hogar como Dios manda. Entonces, yo le exhorto a todos a que se pongan en unidad con el Padre, como lo especifican en Juan capítulo 17, 20, que nos habla. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. El Señor fue uno con su Padre Celestial, así el Señor también quiere que nosotros seamos uno en Él, y también nosotros con nuestro esposo,
¿verdad, amor? Amén. Dice, colocando un poquito más de este verso, ¿verdad? Que es bien importante saber qué es un don. Por eso decimos que es un don, porque Juan lo dice. Juan capítulo 17, 20, 23 dice esto. Mas os ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, dice. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, de nosotros, el Padre y el Hijo, para que el mundo crea que tú me enviaste. El 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Este es un don, mamá. Este es un don, mi hermano. Este es un don que Dios ha dejado y que debemos pedirlo. Señor, dame ese don de la unidad con mi esposo. Si hay ahorita cosas que no se pueden poner de acuerdo, nosotros no somos perfectos, mi hermano. Nosotros somos como usted y como yo, de carne y hueso. Tenemos debilidades, pero qué bueno es cuando dos personas tratan de ponerse de acuerdo, o por lo menos uno toma la iniciativa para ponerse de acuerdo con el Espíritu del Señor o con el Señor, ¿verdad? A tratar de lograr esa unidad, esa paz que a veces nos llega al hogar, esa paz que a veces nos llega en la comunicación que hace falta. Entonces, Dios lo que quiere es ver uno que se ponga de acuerdo con Él primero. En esa pareja muchas veces hay parejas disparejas que tal vez se casaron enamorados o creyendo que iban a durar toda la vida, o tal vez se casaron sin experiencia, en la experiencia de Cristo me refiero, ¿verdad? Como lo hicimos nosotros. Nosotros vinimos a Cristo después de estar unidos en matrimonio, pero fue la misericordia de Dios que nos trajo a Él, que nos mostró este camino, y aún empezando las cosas del Señor, empezó el ataque. Porque qué bueno que en el mundo no teníamos tanto ataque, ¿verdad? Como cuando vinimos a Cristo. Cuando vinimos a Cristo empieza el ataque del enemigo, ¿verdad? Porque sabe que hay propósito con aquellos que están unidos en matrimonio delante del Señor. Entonces estamos honrando el pacto de Dios, estamos honrando al Padre cuando vemos esto, que Él dice que en la unidad, como tú y yo somos unidos, habla del amor, habla del don perfecto del Señor, y que Él guarda y que Él cuida. Es más, Él se fue, dice la Biblia, que le dijo a los discípulos, es necesario que yo me vaya para que venga el otro, ¿verdad? Y le muestre todas las cosas, le muestre las cosas profundas, las cosas secretas que tal vez yo no les pude decir, pero el Espíritu de Dios, que es el mismo Dios en la unidad del Padre, nos va a mostrar esto para que hagamos cosas aún más grandes que las que hizo Jesucristo en la tierra, dice la Biblia. Y esto le seguirán, dice, estas cosas y estos milagros, estas sanaciones, estas obras que el hombre debe hacer como Cristo las hizo, le seguirán. ¿Por qué a veces no nos siguen? Porque no estamos en unión con Él, no tenemos la fe ni creemos esto que Dios dejó establecido. Si usted cree esta palabra en esta mañana, póngase de acuerdo conmigo, póngase de acuerdo en el Espíritu Santo, póngase de acuerdo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, de que Dios puede restaurar su familia, de que Dios puede restaurar su hijo, de que Dios puede restaurar su hogar, porque Dios vino a restaurar todas las cosas de acuerdo al diseño que está en el cielo, de acuerdo al diseño original que Dios ha establecido y que Él no ha botado ni ha cambiado. Desde el Génesis Apocalipsis Él me muestra que Él vino a restaurar las cosas que Él había creado para establecimiento en esta tierra. Y eso es lo que Él va a venir a hacer. Y eso es el propósito del Señor de esta mañana, poder hablarle de esta palabra preciosa. Quisiera, antes de irme o antes de cerrar este primer blog, leer Efesios 5:21. Efesios 5:21. Claro que sí. Al 27. Ok, Efesios 21. 5:21. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria al Señor. En este capítulo 5:21 de Efesios,
trae mucha revelación. Cuando uno va desglosando verso por verso, va a poder ver la bendición, cómo Dios le habla en cuanto a la unidad. Podemos ver los capítulos 2 y 4 del mismo libro de Efesios. Señalan la forma como Dios une a los creyentes judíos con los gentiles. Estamos hablando de una unidad, para que ustedes vean que no hay diferencia en Cristo Jesús. El libro de la ley y el libro de la gracia, o el libro del Nuevo Testamento y el libro del Antiguo Testamento, el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia, son diferentes tiempos, pero Dios los ha unido en uno solo, en Cristo Jesús, el tiempo de la gracia, el tiempo del favor de Dios para con los hombres, para con el mundo, ¿verdad? Y vemos cómo la unidad se muestra allí, ¿verdad? Los judíos y los gentiles en el capítulo 2 y capítulo 4. Pero la nueva relación en Cristo lo muestra en el capítulo 4 del 1 al 6, donde insiste en la importancia de la unidad. Este capítulo 5 muestra ya los deberes conyugales, muestra ya los deberes de una pareja unida en matrimonio. Sométanse el uno al otro. Cuando hablamos de sometimiento, esta palabra sometimiento es igualense en el espíritu. Sea la mujer que busque más a Dios o que le sirva más al Señor o que esté apasionada más por las cosas de Dios, o sea el hombre que esté en el mismo sentido. Uno va a traer al otro, ¿verdad? Lo va a arrastrar, el Espíritu Santo lo va a arrastrar, se va a producir la palabra el cuo. Dios va a buscarlo, lo va a arrastrar por lo que está haciendo uno que está delante del Señor. Eso es lo que muestra la palabra. Es algo profundo, pero sí, eso es lo que muestra la palabra. Que mientras haya uno delante del Señor, en la presencia de Dios, buscando, orando por el que no ha llegado todavía, han pasado 5 años y mi esposo no se ha convertido, sigue de borracho, no profese eso por su boca. Profese palabra de bendición, bendígalo y usted sigue inclinada, humillándose delante del Señor, de que ya Dios tiene un día y una hora prometida de que lo va a cumplir y Él lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque Él va a honrar su palabra y va a honrar a la persona que está delante de Él, clamando esta palabra que está escrita allá. Sométanse los unos a los otros por reverencia a Cristo, dice. Cuando dice sométase, no es que usted va a estar aguantando los golpes de su esposo, así sea inconverso. No, yo no me refiero a eso. Cuando yo estoy diciendo sométanse, es porque usted le debe un respeto a ese esposo. Tal vez no ha llegado a Cristo, pero eso de los golpes es otra cosa que vamos a tratar también, ¿verdad? Cuando decimos someteos los unos a los otros, es que yo voy a someter toda mi persona, no una parte. A veces ponemos las cosas materiales de primero, ¿verdad? No, esto es mío, esto es tuyo. Cuando estamos en unidad es como una empresa. Se hizo una asociación, y hay parte de intereses, aunque tú tengas una parte de interés más grande que la mía, como sea, es mía también. ¿Por qué? Porque la estamos asociando. Así es el matrimonio. Estoy poniendo todo delante del Señor y lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Si hay divisiones allí, no hay unidad. Entonces, si estamos unidos, tiene que haber unidad en todo. Los hijos son hijos tuyos, también son hijos míos. No lo puedo partir por la mitad para decir, llévate tú la mitad y la otra mitad, como dijo el rey Salomón para descubrir la mujer de quién era el hijo. Hizo esto, ¿verdad? Este ejemplo. Entonces lo mismo es en la vida cotidiana. Yo no puedo dividir las cosas. Mucha gente se divorcia, toma lo tuyo, toma lo mío, pero en realidad no ha existido ni Dios ni el Espíritu de Dios allí. Y cuando existe en la iglesia, que en este tiempo hay un gran porcentaje de los matrimonios que se están divorciando en nuestras iglesias, es tal vez porque tuvieron un lazo de unidad que no le dieron el tiempo al Señor, sino que se acogieron a la palabra, porque hay versos bíblicos que lo transgiversan o lo usan de acuerdo a su voluntad para aplicar estos versos a su vida, y agarran y toman una mujer y toman la otra, o toman un hombre y toman al otro, y se justifican por la palabra torciendo estos versos. Pero cuando en realidad hay alguien que quiere cumplir lo que dice el Señor y quiere llevar a hacer la voluntad del Señor, va a esperar un tiempo como Dios está esperando a su iglesia, como Dios está esperando a su novia, como Dios ha dispuesto en el corazón del hombre que le ama y que le busca y que le obedece, pagar un precio. Hay que pagar un precio, ¿verdad? Ese precio es el precio de la humillación que Él pagó en la cruz del Calvario por todos nosotros, nos justificó y nos declaró libres, ¿verdad?, de todo pecado. Y digo esto porque esta justificación me da permiso a mí para entrar delante de Dios al lugar santo, al lugar secreto, y clamar por mi pareja, clamar por los que están caídos, por los que están destruidos, y Dios que está en el cielo nos va a escuchar. Así que es propio, dice, esposas, sométanse a sus esposos como al Señor.
sea, primeramente cuando usted lo haga, hágalo como al Señor, para que la bendición pueda llegar a su casa. Y someterse es igualarse en el espíritu, no en el espíritu de contienda, no en el espíritu de rabia, no en el espíritu de odio ni de ira. Someterse y igualarse en el espíritu de Dios, que puedan clamar y que puedan buscar la presencia del Señor, para que Dios traiga luz a su casa, para que Dios traiga vida a su casa, para que el Espíritu de Dios pueda ser invitado a su hogar y pueda disipar toda tiniebla que haya allá, pueda disipar todo aquello que esté rompiendo esa unidad con Cristo. Nos quedó corto el tiempo para lo que habíamos programado, pero es lo que Dios nos muestra. Recuerde esto, Efesios 5:28, tengo un minuto para explicar esto y lo voy a leer rapidito. Efesios 5:28 dice así: asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Así como usted alimenta y cuida su cuerpo, cuide su esposa, cuide su familia, cuide sus hijos, porque cuando usted no lo hace, lo está haciendo con usted mismo. Y tarde o temprano, esa destrucción va a llegar a usted. Porque somos miembros de su iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposo. Y los dos llegarán a ser solo un cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Así se une Cristo y a la iglesia. Y esto nos ministraba el Señor, ¿verdad? Nos revelaba cuando habla del cuerpo, ¿verdad? Estoy hablando del Padre. Cuando hablo de la carne, estoy hablando del Hijo. Cuando hablo de los huesos, estoy hablando del Espíritu que sostiene la iglesia. Padre, Hijo y Espíritu Santo en un solo cuerpo. Cuerpo, carne y huesos. Usted es ese, cuerpo, carne y huesos. Yo soy ese, cuerpo, carne y hueso. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en mí hacen una unidad poderosa que el enemigo nunca va a poder destruir. Lo exhorto a que busque la presencia de Dios. Oramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que si hay alguna pareja que está pensando en divorciarse, para que si hay alguna pareja que está en proceso, haga un stop y busque ayuda espiritual de un pastor o de un hombre llamado por el Señor que entienda la palabra y que pueda explicarle por la palabra el consejo perfecto del Señor, que tiene una esperanza, tiene una opción todavía. No es el divorcio lo que Dios quiere del hombre, porque va a entrar en problemas con el Espíritu Santo de Dios. Hoy oro y clamo al Señor por toda pareja que esté en este proceso. Padre, en esta hora aclárale su mente, su corazón y llega a tiempo. Tú eres un Dios que llega a tiempo y honra los pactos. Honra el pacto de aquella persona que lo ha hecho delante de ti. Padre, te damos las gracias. Bendigo a mi esposa, bendigo a mi familia y a toda la familia que estuvieron viendo este programa. Este es un ministerio profético, las trompetas de plata, y como siempre le digo, hay una mejor esperanza en Cristo Jesús y lo mejor está por llegar, lo mejor está por venir para usted y para su familia. Amén. Bendiciones. Gloria a Dios. Bendiciones. Dios quiere que usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia.